Vamos a la palabra. Ya encontró en su Biblia, en el libro de Colosenses. La semana pasada hablamos de la gran reconciliación provista por Cristo. Pero hoy quiero avanzar un poquito y quiero empezar en el versículo 23. El versículo 23, aunque lo leímos la semana pasada, quiero empezar desde ahí y continuar hasta el versículo 29, donde termina este capítulo. Así que si el Señor me da la sabiduría, me da el entendimiento y me da la velocidad de las palabras, vamos a terminar hoy. Amén. Ok, dice así: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Quiero que me acompañe porque usted sabe que yo creo en esta dinámica y quiero que estas palabras se le queden grabadas. Así que tome a alguien que esté a su lado, tóquelo en el hombro y dígale así: si en verdad permanecéis, dígale esta palabra, fundados. Ahora dígale, y firmes en la fe. Y sin moverse de la esperanza. ¿Escuchó dónde hay que estar afirmado, verdad? Fundado, firmes y sin moverse de la esperanza del evangelio que habéis oído. ¿Cuántos de ustedes creen que el evangelio es poder de Dios? Que son las buenas noticias del reino. Amén. Porque usted sabe que tenemos un montón de ideas, un montón de ideologías en el mundo que nos hacen creer que el evangelio son buenas opiniones. Y el evangelio no son buenas opiniones. Yo no me voy a parar aquí y solamente hablarle cosas buenas, porque para encontrar lo bueno debemos también descubrir lo malo. Debe haber una revelación de que yo soy malo. Oye, mira, si no hay nadie ahí atrás que esté fungiendo ahora, los quiero aquí en los asientos, porque cuando ustedes se distraen, yo me distraigo, porque el Señor me hizo preparar esto con tiempo y yo quiero que ustedes lo disfruten y no quiero que le falten el respeto a la palabra. ¿Okay? Yo sé que cuando están por ahí atrás, el teléfono es un entretenimiento y no nos vamos a permitir que el enemigo haga eso. Así que vuelva. Entonces, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moverse de la esperanza del evangelio, porque el evangelio son las buenas noticias del reino. Dígale al que está a su lado, el evangelio son las buenas noticias del reino. Entonces, porque tú y yo vivimos en un estado constante de malas noticias. La palabra dice esto, que nosotros somos pecadores y estamos condenados a la muerte. ¿Verdad? Ah, pero pastor, ¿cómo me vas a decir a mí que soy pecador si yo soy tan bueno? La palabra dice que no hay justo ni aún uno. Como dice Romanos 3:23, por cuanto todos. Entonces, todos ustedes, dígale que está a su lado, tú, mirándolo para que sepa que le están hablando mutuamente, tú necesitas las buenas noticias del reino. Tú. Ahora volvamos a la palabra, porque si no me voy a quedar pegado y quiero avanzar, ¿ok? Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo. Ay, yo sé que estos versículos de pronto uno los salta y no se da cuenta de lo que dice. Así que quiero que usted también mire a la persona que está a su lado. Tóquelo en el hombro. Y dígale así, y cumplo en mí las aflicciones. Ay, Señor, pero no me estás diciendo, pastor, que estas son solo buenas noticias. Sí, son buenas noticias. Pero la palabra dice, hijitos, en el mundo tendréis puras bendiciones. ¿Qué, hermana Eri? Casi la escuché. Aflicción. Dice, mas no temáis, yo he vencido al mundo. Mira, esa es la buena noticia, que Cristo venció. Aunque tú y yo pasemos por situaciones difíciles, Cristo venció. No me puedo quedar, debo avanzar. Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Espera un poquito. Tú me estás diciendo a mí que voy a vivir aflicciones personales por servirte en tu iglesia, Señor. Diga conmigo, amén. ¿Sabe qué quiere decir eso? Así sea. Es inevitable. El apóstol Pablo lo escuchamos hablar desde el otro día, que está hablando con gozo desde la cárcel. Versículo 25. De la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Toca el que está a su lado y dígale, anunciemos
La palabra de Dios. ¿Por qué, pastor, haces esto a cada rato? ¿Por qué tengo que tocar a alguien y repetir esto? Porque nosotros cuando leemos tendemos a saltarnos las cosas que no queremos que nos afecten mucho. Por ejemplo, no queremos los compromisos, pero queremos las bendiciones. Entonces, cuando nos encontramos con el compromiso de que debo pasar aflicción por el servicio a la obra y que, como acabamos de decir, de leer ahora, que dice para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, Señor, no que solo hagan los pastores. Porque los compromisos nos producen un poquito de incomodidad. Usted ha escuchado que hay un fenómeno muy común hoy en día en las generaciones nuevas que se llama commitment issues. Imagínate cuando el Señor te quiere comprometer. Se llama problemas de compromiso en español, ¿verdad? No sé si ustedes saben que estadísticamente en los últimos 10 años se han divorciado menos personas que en los últimos 50 años. ¿Lo sabían? ¿Sabe por qué se han divorciado menos? Porque se casan menos. Porque hoy en día tenemos problemas de compromiso. No, ¿por qué me voy a casar? ¿Y si fallo? No queremos arriesgar nada. El Señor te está haciendo un compromiso y te dice que tú debes cumplir con la predicación de la palabra. Volvamos. El misterio 26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Dígale al que está a su lado. El misterio que estaba oculto ha sido revelado. 27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Mira la revelación del misterio. No sé si la escuchaste. Dios te ha dado la revelación del misterio. ¿Cuál misterio? Di conmigo. Que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Oye, hermano, ¿no te produce gozo saber que el misterio revelado a la iglesia es que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria para el mundo? Somos los portadores de las nuevas noticias. Si tú tuvieras la cura para el cáncer, ¿qué harías? Bueno, me voy a Big Pharma y les vendo el producto para que yo lo venda más caro y me hago multimillonario. ¿Qué harías si tuviera la cura para el cáncer? ¿Irías al hospital donde están los enfermos de cáncer terminal y les compartirías esta cura? Tú tienes la cura para la enfermedad del mundo. Se llama Cristo. Mi pregunta es un secreto? ¿Es un secreto que guardas? ¿O es algo que compartes? Continuamos. 28. ¿A quién anunciamos? Diga conmigo, ¿a quién anunciamos? A Cristo. Amonestando a todo hombre. ¿Sabe que esa palabra amonestando es advirtiendo en griego? Y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Diga conmigo, enseñando a todo hombre en sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Mire qué interesante, para que seamos presentados perfectos. Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Escuché a un pastor decir esto, que un día fue a la oficina de la CIA en Langley y encontró que en uno de los escritorios hasta donde se puede llegar públicamente había un cartel que decía: los secretos de mi trabajo no me permite saber lo que estoy haciendo. Yo creo que esto se puede aplicar también de una forma muy singular a la vida de cada hombre y cada mujer de Dios.
lo sagrado de mi trabajo no me permite saber lo que estoy haciendo. Tú sabes que hay muchos pastores que están predicando hoy y no saben lo que están haciendo. Hay muchos ministerios grandes que están compartiendo una palabra corrupta, una palabra torcida, una palabra degenerada. Porque cuando se trata de predicar el Evangelio, nadie quiere escuchar esto que acabamos de leer. Que el Evangelio va a producirnos angustia, va a producirnos dolor, que debemos mantenernos en el camino. Ayer compartía con Giovanni, compartimos un video. No voy a dar el nombre de la iglesia porque no le quiero dar más popularidad, pero hay una iglesia muy grande aquí en los Estados Unidos que lo que hace es que hace un análisis geográfico de las ciudades donde quieren abrir la próxima iglesia. Increíblemente, esta iglesia no va y busca los lugares donde no hay iglesias, sino va a los lugares donde hay más iglesias y abren una iglesia para que los miembros de esas iglesias se vayan de su iglesia y vengan a la de ellos, que es más grande y tiene más nombre, porque ellos están apuntando a la gente que ya diezma para no tener que enseñarles acerca del diezmo y empiecen a diezmar en la casa. ¡Qué pobre! ¡Qué pobre! Porque, hermano, no necesitamos que los cristianos sigan siendo entretenidos con el juego de la iglesia. Necesitamos que la gente que no conoce al Señor pueda ver a Cristo en nosotros y pueda acercarse a Él. Pablo aquí habla acerca de ser un ministro. Y la verdad, que hoy día hay tantos pastores que se hacen llamar ministros, y voy a detenerme un momento en la palabra ministerio, que no saben lo que están haciendo, porque hay tantas voces, hay tantas filosofías que andan rondando, que se han olvidado que el llamado es a ser santos y con base en la palabra. Escúcheme, hermano, si un día usted escucha que yo no estoy compartiendo la palabra, la doctrina sana de parte de Dios en la palabra, sáqueme de aquí. Remuévame de este lugar. Porque este gordito que está aquí no es infalible. Y cuando cometa errores, acérquese y confrónteme, para que el Espíritu Santo me convenza de mi pecado. Ahora, usted tiene que estar preparado para que este gordito de acá actúe de la misma forma con usted. Que sea confrontado con la palabra. Porque de pronto queremos que esto sea unilateral, no queremos que sea bilateral. No, es que yo quiero que el pastor... No. Pero el llamado es para todos. Pablo no dice aquí solo a los pastores. Compartir la palabra de verdad, ser una iglesia bíblica, es contracultural. Es contracultural porque ni nosotros los que estamos en la iglesia queremos oír cuando estamos fallando, cuando estamos pecando. Imagínate aquel que vive en el pecado y cuando es confrontado con su pecado y el Espíritu Santo lo empieza a tocar y lo empieza a cambiar y le empieza a decir, tú fallaste, y dice, no, yo no quiero este sentimiento, mejor me voy. Pablo empieza diciendo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. La palabra ministro significa siervo o significa esclavo. De hecho, la palabra ministro viene de aquellos esclavos que metían en los botes en la parte de abajo para remar, desde los tiempos de Jesús o antes. A eso hace referencia la palabra ministro. El ministro no está nunca por sobre la iglesia, porque la iglesia es la novia de Cristo. El ministro ha sido llamado a ser un servidor.
Y ustedes me van a decir, ok, pastor, para que sepas lo que es. Tú eres un servidor. Yo soy un servidor. Esto no es exclusivo del hombre que predica. Si tú estás aquí hoy es porque el Señor quiere que sepas que fuiste llamado a su servicio. La palabra ministro significa esclavo. Ayer acompañé a Gio a predicar a un campamento de jóvenes. Y Gio compartió esta palabra ahí en Juan 13, que el Señor lava los pies de sus discípulos. Y cuando se está acercando a los discípulos, Gio lo planteó de una forma muy, muy linda. Dice que cuando se acercó a Judas se sacó los zapatos, se sacó los calcetines, y usted sabe que en la antigüedad lavar los pies no era un trabajo simple. De hecho, el trabajo más despreciable de la casa, de cualquier casa, era el del lavamiento de pies. Era un esclavo que tenía una función especial. Yahshua, ven, porque como la palabra esclavo es un poquito hiriente, voy a ocupar a uno de mis hijos. Y el esclavo venía y él estaba en la puerta. Quédate aquí en la puerta. Y cuando venía alguien, la cámara me va a tener que seguir bastante, ¿ok? Y cuando venía alguien a la casa, el esclavo que estaba ahí le decía, sáquese los zapatos. ¿Y por qué le decía sáquese los zapatos? Porque en el tiempo de Israel las calles no tenían asfalto. Imagínense que en el periodo del sacrificio, en el templo, caminaban más de 250,000 animales por las calles de Israel. Ahora, usted imagínese 250,000 animales que no tienen una noción de dónde está el baño. Así que las calles estaban no solo llenas de tierra por el desierto, sino que estaban llenas de popó, de animal. Entonces lo que hacía este esclavo era que cuando yo llegara, me tenía que sacar mis sandalias y tenía que quitarme el mal olor de los pies para no llenar la casa del mal olor. Diga conmigo, no debo llenar la casa de mi padre con el olor fétido del mundo. Ay. Y este esclavo lo que tenía, ahora, escúcheme bien lo que le acabo de decir, porque tú y yo vivimos en este mundo, dice la palabra, pero no somos de este mundo. Por eso debemos marcar la diferencia. Mira, llega Moisés a la presencia del Señor y lo primero que le dice el Señor, quita las sandalias de tus pies porque estás pisando tierra santa. Es importante lo que el Señor nos quiere enseñar con esto. Es tan claro que desde el Antiguo Testamento Dios nos está hablando acerca de este fenómeno, de dónde caminamos, cómo caminamos, dónde han estado nuestros pies. Es tan importante que en la parábola del hijo pródigo, lo primero que hace el padre es ponerle calzado. Porque es importante para el Señor. Llegaba este hombre y entraba, y este esclavo, yo creo que voy a practicar esto en casa contigo, Yahshua. No. Y este esclavo venía y le decía, Señor, le quito los zapatos. Y le quitaba los zapatos. Le decía, por favor, venga. Y él traía un lebrillo, un recipiente con agua y una toalla amarrada a su cintura. Y él lavaba los pies de todas las personas que entraban a la casa. Ahora recuerda, hermano, que este fenómeno es muy singular porque culturalmente cuando la gente venía para los eventos, para las fiestas, los podían recibir en cualquier casa porque por ley el judío debía abrir las puertas para sus hermanos judíos. Se recuerda que José y María llegan a Belén y llegan a la plaza buscando un lugar donde dar a luz a Jesús y llegan hasta el mesón y el mesonero les dice, mira, no hay espacio en el mesón. Pero como la ley lo obliga, tiene que ofrecerle un lugar y le dice, por eso te voy a ofrecer el establo. Porque está en la obligación de ofrecerle un lugar donde dormir. Es parte de su cultura. Imagínate en el periodo de celebración en Jerusalén. Donde estaba lleno de gente y lleno de animales. Este esclavo, hermano,
trabajaba overtime, limpiando pies, limpiando mal olor. Gio lo plantea de esta forma, hermano. Dice, el Señor no quiere que le des solo lo bueno de ti. El Señor no quiere que vengas los domingos perfumaditos. Oh, pero por favor, ven perfumado, no traigas tu olor contigo. Lo que Gio compartía es que el Señor te está pidiendo que vengas hasta con lo más hediondo de ti, lo más feo de ti, lo más malo de ti, lo más podrido de ti. Tráelo al Señor para que Él lo limpie. Pedro dice, ay no Señor, ¿cómo me vas a limpiar a mí? Porque no Señor, tú que eres santo. Y el Señor le dice, mira, si yo no te lavo, tú no eres mío. ¿What? Si tú no me dejas limpiarte lo sucio, tú no eres mío. ¿Sabes que en la iglesia del Señor hay gente que no ha permitido que el Señor lave sus pies, pero ha venido a la iglesia creyendo que está haciendo todo bien? Escúchame, si tú no dejas que el Señor te lave los pies, tú no le perteneces. Y este esclavo está aquí limpiando los pies. Pero este esclavo no es cualquier persona. Nadie quiere esta posición. De hecho, el más insignificante de los siervos es el que tiene esta función. Entonces, este siervo viene y lava los pies de todo el mundo, pero es por el que se paga menos. De hecho, puede estar agradecido que tenga techo y comida. Y el Señor toma la posición de este hombre. Y saca al siervo que se supone que está en la puerta. Y toma esta posición. Ahora podemos entender cuando Filipenses dice que él dejó su forma de Dios para humillarse. ¿Tú sabes cuántos hermanos aquí? Gracias Joshua. ¿Cuántos de ustedes aquí? Escúchame la pregunta y no me la responda porque no necesito saberla, pero quiero que usted tenga la respuesta en su corazón. ¿Cuántos de ustedes no le han entregado? Mira esta palabra, porque esta palabra es muy fuerte, pero ¿cuántos de ustedes no le han entregado al Señor su orgullo? Qué difícil. ¿Cuántos de ustedes no le han entregado al Señor su vocabulario? Ah, no, yo en la iglesia levanto mis manos y adoro al Señor. Pero en el trabajo, ¡ah, hijo de tu mamá! Se asustaron. ¿Cuántos de ustedes no le han entregado su corazón mentiroso al Señor? El ministro está por debajo de la iglesia. Por eso Jesús lava los pies para enseñarle a sus discípulos cómo se hace el ministerio. Hay 4 marcas del ministerio verdadero y quiero avanzar. Por favor, acompáñenme. Versículo 23 al 29, Pablo está hablando de sí mismo. Recuerden, hay falsos maestros en Colosas y la gente está confundida. Los falsos maestros están diciendo, no, mira, tú tienes que venir a Jesús y hacer algo más. Están quitándole el poder, la altura, la preeminencia a Cristo. Y Pablo quiere que todos sepamos que Cristo es preeminente. ¿Qué es preeminente? Que Jesús es el primero y el más alto. No hay nadie más alto que Él. Pablo está hablando de sí mismo. Y él está aclarándole, ustedes están confundidos con estos maestros aquí en Colosas. Pero yo en Jesús, soy un verdadero ministro. Por eso utiliza esta palabra. Por eso Pablo quiere que entendamos que Cristo tiene la preeminencia, que Cristo está en primer lugar, porque en cualquier ministerio Cristo debe ocupar el más alto lugar.
Esto es un fenómeno común en todos los ministerios de adoración que he conocido y en los que he servido toda mi vida. No estoy hablando específicamente de este, no estoy diciendo que aquí ocurre, pero mira, hermano, el fenómeno que ocurre en el ministerio de adoración es que rápidamente nos volvemos divas, rockstar, y queremos el reconocimiento. No hay nada peor que estar en un servicio de adoración sin adoración. Qué terrible que es ir a un servicio de adoración y solo escuchar música. El problema es que esto no solo ocurre en el ministerio de adoración. Qué terrible es estar en un ministerio de jóvenes donde no hay unción de Dios. Qué terrible que es estar en un ministerio de niños donde no hay unción de Dios. Qué terrible que es estar en un ministerio de mujeres donde no hay unción de Dios. Qué terrible que es estar en un ministerio de varones donde no hay unción de Dios. Hermano, el ministro debe tener sus ojos puestos en Cristo, que es la razón y el fundamento del por qué hacemos lo que hacemos. Pablo quiere que entendamos que Cristo es preeminente. Por eso nos habla en el versículo 23 y dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Un verdadero ministro. Un verdadero ministro. Dígale al que está a su lado: yo soy un ministro. Dese vuelta para el otro lado y dígaselo también al otro: yo soy un ministro. Dios me llamó a servir. Un verdadero ministro comparte el evangelio de Jesucristo. Porque mira el 23: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. ¿Qué dice? ¿Oído? Alguien debe compartirlo. El cual se predica en toda la creación. Alguien debe predicarlo. El cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Esta es la condición, esta es la cláusula condicional que Dios nos está dando a través de su palabra. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moverse de la esperanza del evangelio que habéis oído. La evidencia de la salvación, escúchame, de acuerdo a este pasaje, la evidencia de la salvación es que permaneces en la fe. Tú no puedes un día decir: hoy soy cristiano y mañana no. No puedes decir: hoy voy a la iglesia y mañana no. No puedes decir: hoy día me enojé con la gente. Porque el servicio que tú ofreces no se lo ofreces a las personas. Esto es lo que debemos afirmar. Y debo preguntarme: ¿estoy fundado? ¿Estoy firme? ¿No me he movido? Fundados en nuestra mente, en la palabra, firmes en la fe, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, y sin movernos porque estamos centrados en Cristo. El Salmo 1 dice así: bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ella meditará de día y de noche. Y mira lo que dice el versículo 3, repite, dilo conmigo: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Cuando tú estás firme y estás fundado y estás sin moverte, escúchame, das fruto y das sombra para otros. Ningún ministerio es real si no hay gente que está siendo ministrada a través de él. Salmo 92, 12 dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Tú sabes que la palmera no es un árbol cualquiera. Tú plantas hoy día una palmera aquí, chiquitita, y probablemente cuando vengan huracanes no la va a tumbar. ¿Sabes por qué?
Porque la raíz de la palmera cava, cava, cava y sigue cavando hasta que encuentra aguas subterráneas. Por eso la palabra dice, el justo florecerá como la palmera porque tiene bien enraizado quién es. Plantados en la casa de Jehová, versículo 13 del Salmo 92. En los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán. Estarán vigorosos y verdes. Cuando tú estás fundado en la palabra, te puedes permanecer vigoroso y firme. ¿Se recuerdan la parábola de los dos cimientos? Que vino un hombre y construyó una casa en la arena y vino otro y construyó su casa sobre la roca. Que vinieron vientos y la casa sobre la arena se voló, destrozada, destruida. Pero el que fundó su casa sobre la roca, su casa se mantuvo. Mira lo que dice Efesios 4, el mismo Pablo dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. ¿Por qué? Porque está fundado. Viene cualquier viento y no te sacude. ¿Sabes qué triste es ver, hermano? El miércoles hablábamos cuando la gente va siguiendo movimientos doctrinales y dice, no, es que a mí me gusta esa iglesia porque hablan bonito. No te asustan con el infierno. No te acusan del pecado. Hermano, para que ya no seamos fluctuantes, niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Así es como debemos vivir la vida cristiana. El evangelio que hemos oído, dice el versículo 23, ¿dónde? En su palabra. Hermano, ningún cristiano sobrevive sin la palabra. Si tú eres de los cristianos que solamente viene el domingo y escucha lo que el pastor predicó el domingo, hermano, perdón por tu vida. Porque no podemos vivir una vida de agonía bíblica, de desnutrición bíblica. Que habéis oído, alguien debe compartir la palabra, la cual se predica a toda la creación. ¿Por qué toda la creación debe escucharlo? Lo decíamos, porque son las buenas noticias del reino. ¿Y cuáles son las buenas noticias del reino? Voy a resumir esto porque si no voy a estar acá toda la tarde. En 1 Corintios 15 dice, las buenas noticias son de que Jesús murió por mis pecados y que fue sepultado, resucitó al tercer día, ascendió a la diestra del Padre y hoy reina con poder y volverá por su iglesia. Esas son las buenas noticias del reino. Y eso es lo que nos da esperanza para continuar. Que un día Él vuelve por su iglesia. Necesitamos estas noticias, porque sin estas noticias no tenemos acceso al Padre. Si Jesús no hubiera muerto por mis pecados, no teníamos acceso a la casa del Padre. Es gracias al sacrificio de Jesús en la cruz que hoy tenemos un futuro brillante y no un castigo eterno. Escúcheme, hermano, cuando Pablo habla acerca de ministros de la palabra, es porque, escúchame bien, porque esto no se te puede ir. Si hoy te vas con algo en el corazón, acuérdate de esto que te voy a decir. No hay un sustituto para la predicación de la palabra del evangelio. No son los videos de TikTok, no son los influencers de YouTube, no son los reels de Instagram, no son los predicadores por televisión, es la palabra. Y no hay un sustituto para la predicación de la palabra.
Y porque no hay un sustituto para la predicación de la palabra, tú debes despertar al llamado que el Señor ha hecho en ti, porque la razón por qué la iglesia existe es para que Mateo 28 se cumpla. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. El evangelio es para todo el mundo, sin distinción. Escúchame bien, el evangelio no es solo para ti. Si recibiste al Señor en tu corazón, la palabra dice que por tu interior correrán ríos de agua viva. No estanques. No estanques. El río es un fluir. Lo que tú recibes, comparte. Porque los estanques se pudren. Número 2, el verdadero ministro sufre por la causa del evangelio. Versículo 24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Me gozo en lo que padezco. ¿Alguna vez te ha dolido la panza? ¿Has comido algo que te ha hecho mal a la panza? Y de pronto te viene uno de esos retorcijones. ¡Ay! Y tú dices, ¡ay, qué gozo, qué alegría! ¡Uy! ¡Qué dolor de panza! Jesse, tú y yo hemos pasado por esto. Cuando teníamos piedras en los riñones. Que a mí me contaron que te revolcabas del dolor. ¡Ay, qué gozo en el suelo! ¡Ay, qué alegría! Cuando yo descubrí que tenía piedras en los riñones, lo descubrí de esta forma. Me desperté a las 5 de la mañana con un dolor raro aquí en la espalda. Yo dije, qué dolor raro. Pero estaba recién empezando, pero podía sentir como el dolor iba en aumento, despacito, 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 pero sin parar. Entonces yo dije, esto es raro. Y me levanté a las 5 y me bañé. Yo dije, estoy seguro que esto me va a llevar al doctor. Y me entré a bañar. Y Sonia se despertó y dice, ¿y qué le pasa que se está bañando a las 5 de la mañana? Entonces, me habla y me dice, ¿qué te pasó? Yo le dije, vístete y prepárate porque me tienes que llevar al hospital. Me dice, ¿por qué? Le digo, no sé, pero me tienes que llevar. Cuando salí del baño ya no me podía enderezar porque el dolor había ido y ya no podía caminar. Cuando me vestí, todo esto pasó en un transcurso de 15 minutos, hermano. Cuando me vestí, bajé la escalera y Sonia todavía no estaba lista y yo le decía, por favor, apúrate, por favor, apúrate, por favor, apúrate. Y Sonia venía caminando y me decía, ¿pero qué te pasa? Le digo, solo camina y sube el carro y llévame al hospital. En el carro, hermano, sentaba el asiento, lo acostaba, me ponía de lado, porque no sabía cómo estar, porque tenía dolor. Hermano, en ningún momento yo dije, gloria al Señor por este dolor maravilloso que estoy sintiendo. Yo me gozo el lunes, yo me gozo el martes, yo me gozo el miércoles, yo me gozo con mis riñones y tal. No, nada. No. Pero Pablo nos invita a entender esto. El gozo no es felicidad. Jessica no estaba feliz con esas piedras, pero su gozo estaba intacto porque ella espera en el Señor. Mauricio no podía aguantar el dolor, pero su gozo de que Cristo estaba con él se mantenía intacto, porque el gozo no depende de lo que esté viviendo. Mi gozo viene de Dios. Por eso es que podemos gozarnos en medio de la aflicción. Por eso es que Pablo dice, el verdadero ministro sufre por el evangelio. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Escúchame, si tú amas la iglesia del Señor y tú crees que el Señor te llamó a servirle, vas a sufrir por ella. Pastor Gabriel, yo sé que estás en la puerta, pero mírame porque dime si estoy equivocado. Hermana Eri, míreme. Dígame si estoy equivocado. ¿Sabes cuántas veces yo me he sentado con el pastor Gabriel y solo a llorar por lo que estamos viviendo? Por las situaciones que enfrentamos. Porque cuando el Señor te llama a su servicio,
El primero te llena de su gozo porque van a venir aflicciones. A mí me gusta el pastor Gabriel porque cuando enfrentamos una situación termina diciéndome siempre, pero aquí estamos, pastor. Pablo logra gozarse en medio del sufrimiento y lo podemos ver en el libro de Hechos capítulo 16 cuando Pablo y Silas están en la cárcel y en medio de la cárcel, en medio del castigo, en medio de todo lo que haya pasado, él empieza a cantar en la noche. Yo me gozo el lunes, yo me gozo el martes, yo me gozo el miércoles. Y aunque esté en la cárcel, yo también me gozo y te diré por qué. No, la palabra no dice que estaba cantando eso, yo te lo estoy cantando. Y sin embargo, en medio de la cárcel, Pablo y Silas están cantando. Y en ese momento, mientras están cantando al Señor, de pronto las puertas de la cárcel se abren. Pablo se goza por sufrir por el Señor. Pablo se goza por sufrir por la iglesia porque sabe que el llamado que el Señor le ha dado es más alto que el sufrimiento y porque sabe que un día se va a gozar en la presencia del Señor porque ha cumplido el propósito que Dios le ha entregado. Escúchame. Tú. Desde Jessica hasta Edith, todo esto. Desde Sonia hasta Wiwi, hasta Pipo, hasta Luisa y otros. Todos hemos sido llamados a servir. Si tú crees que el Señor solamente te trajo a sus pies para sentarte aquí cada domingo, estás equivocado. Búscate una iglesia donde te acepten así, porque este no es el lugar. Free Chapel tiene 3.500 asientos. Ve y siéntate allá con los otros 3.400 que están sentados. Pablo logra gozarse en medio del sufrimiento. No debemos menospreciar a la iglesia de Cristo. No debemos menospreciar a la iglesia local. Porque Cristo murió por esta iglesia también. Por eso me resulta tan difícil de creer que los que se quedaron viendo el live stream después del COVID alguna vez fueron cristianos. A los que me estén viendo a través de la red social, sí, lo dije. La iglesia es conexiones, la iglesia es motivación, la iglesia es ánimo entre hermanos. Nos necesitamos y necesitamos las relaciones entre personas. Tú puedes ser cristiano sin iglesia, pero no puedes ser un buen cristiano. No es que debamos sufrir para ser salvos, sino que el mismo mundo que odió a Cristo nos va a odiar a nosotros. Filipenses 3:10 dice, a fin de conocerle y el poder de su reacción y la participación de sus padecimientos. Pablo lo dice una vez más. En el libro de Corintios 11 dice, segunda de Corintios 11:22 dice, son hebreos yo también, son israelitas yo también, son descendientes de Abraham también yo, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin números, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno, 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, las que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. He pasado todo esto por mi amor, por la iglesia. Eso dice Pablo. Esto es a lo que Pablo llama ministerio.
el verdadero ministro, el mayordomo de los misterios de Jesús. Voy a leer hasta el 28 rápido. De lo cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. La palabra administración en este pasaje es mayordomía. Yo sé que esto es mucha información, pero esto quiere decir que el ministerio de Pablo era la mayordomía. Stewardship. Un mayordomo no es dueño de nada, pero administra todo. Es un manager, es un mayordomo. Alguien que se preocupa por los intereses o las propiedades de otro. Y viene con responsabilidades y privilegios. Dios nos da todo para administrar y servirle. ¿Se recuerdan de la parábola de los talentos? Dios siempre te va a dar para multiplicar. No me voy a leerlo porque es en Mateo 25, 14 al 30, me tomaría mucho tiempo, pero dice, Dios nos da estos recursos. ¿Okay? Dios nos da estos talentos. Repita conmigo, Dios me da su palabra. Dios me da su espíritu. Y Dios me da su evangelio. Ahí está, los recursos del Padre. ¿Qué vas a hacer con ellos? Porque algún día vamos a tener que darle cuenta al Señor para servirle, para decirle por qué no hemos respondido a la mayordomía que nos otorgó. Muchos de nosotros enterramos nuestros talentos, enterramos los recursos que Dios nos dio en vez de usarlos para su gloria. Mientras más aprendemos de la Biblia, más responsabilidad ganamos. Y más responsabilidad para compartirla. Tú y yo nos fuimos llamados a comprometer la palabra, a tergiversarla, a cambiarla o a acomodarla para que me suene bien a mí o a la iglesia. ¿Qué es lo que queremos escuchar cuando lleguemos al cielo? Bien, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel. Por lo tanto, debo hacerte algunas preguntas. ¿Qué estás haciendo con tu tiempo? ¿Qué estás haciendo con tu conocimiento? ¿Qué estás haciendo con tus habilidades? ¿Qué estás haciendo con todo lo que el Señor te ha confiado? ¿Lo estás usando para su gloria y el alcance de otros para su reino? Pablo habla acerca del misterio. Ya te dije cuál era el misterio. El misterio es Jesús revelado a los hombres. Cristo ya se reveló. Versículo 28, a quien anunciando, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto a Cristo Jesús a todo hombre. La predicación de Pablo estaba centrada en Cristo y todos los hombres de Dios deben predicar a Jesús crucificado y resucitado. Su predicación contiene advertencia, a quien anunciamos amonestando a todo hombre. Su predicación contiene enseñanza, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando. Su predicación tiene propósito, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. El propósito de la predicación es traer a la madurez a los santos, no es entretenimiento, no es motivación. El propósito de la predicación es que tú crezcas a la altura de Cristo Jesús. Efesios 4 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos, a fin de que seamos perfeccionados.
Mi trabajo como pastor es llevarlos a ustedes a la madurez espiritual. Por eso es que yo no predico un mensaje evangelístico cada semana, porque creo que ustedes ya tienen al Señor en su corazón y necesitan crecer al próximo nivel que el Señor anhela de ustedes para poder proyectarse y cumplir el propósito de Dios en sus vidas. Primera de Corintios 15, 18, 58 dice: así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El secreto para cualquier ministerio es que trabajemos en él sin limitación. Pablo dice el versículo 29 ahí en Colosenses 1: por lo cual también trabajo luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. El secreto de cualquier ministerio es que trabajemos en él sin limitación. La palabra aquí que él utiliza en el griego es hasta el punto del agotamiento. Yo sé que vivimos en una generación donde nosotros podemos decir fácilmente: no, es que estoy estresado. No, es que estoy, ¿cuál es la palabra que usé ayer en nuestra conversación, Gio? Burnout. La palabra era burnout, que estoy quemado. Escúchame. Y yo sé que puede ser incómodo esto. Si tú eres de los que estás sirviendo al Señor y te has sentido agotado por algún tiempo, escúchame bien. Estás agotado porque estás queriendo hacerlo con tus propias fuerzas. Estás agotado, estás agotada porque crees que es tu habilidad. Pero el Señor te está diciendo hoy: yo soy el centro. Isaías 49:31 dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y se caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Pablo escribe en 1 Corintios 15:10: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Y me extendí, sé que me extendí, pero no me quiero ir de aquí hoy día sin hablar con aquellos que sienten que el Señor los ha llamado a servir. I don't want to move from this place until you hear this. I'm calling all those that believe that God is calling them to serve. Si tú eres uno de esos, if you are one of those, I want to invite you, quiero invitarte to stand up from your seat, que te pares de tu asiento y que camines acá en un acto de fe.